Muy buenas noches, mi nombre es el profesor Ricardo Romero, profesor de Historia, y en esta ocasión estamos de vuelta con una nueva clase para los alumnos de segundo de secundaria. ¿Está bien? Ustedes ya saben, en el curso de Historia nos habíamos quedado en el quinto tema, el cual es el feudalismo, origen y organización política. Hoy día vamos a ver entonces esta parte de la historia llamada feudalismo, en qué consiste, de dónde viene el nombre feudalismo, ¿ya? Todo ello lo vamos a resolver hoy en este capítulo. Bien, yo voy a hacer uso del resumen que yo ya les he subido en el blog y también pueden acceder a ello. Como les decía antes, pueden comenzar por acá para luego ir al boletín y leerlo mucho mejor. ¿Está bien? Aquí tenemos entonces al feudalismo, su origen y su organización política. Definición de feudalismo. ¿Feudalismo qué cosa es? Feudalismo es una relación. El feudalismo es una relación. Tiene que ver con una relación entre miembros de la nobleza. Surge porque hay algunos nobles que no poseen tierras y otros nobles que sí. Estos nobles que no poseen tierras, ¿ya? No dejan de ser de clase alta, simplemente no tienen tierras, ¿ya? Y buscan tierras ante un noble que sí las tiene. Ya en este caso, este noble que sí las tiene se le va a llamar señor feudal, porque el nombre de feudo, feudal, ¿ya? El nombre de feudal viene de feudo, que feudo significa tierra. El feudo es un bien más que nada, ¿no? Normalmente eran las tierras que poseía el señor feudal, ¿ya? Entonces, el feudalismo es una relación política y una relación militar. Política porque son dos personas que van a compartir el mismo poder. Bueno, parecido poder. Son de la misma nobleza ellos, ¿ya? Y comparten también un interés militar porque se van a proteger militarmente. ¿Está bien? Ahora, estos personajes que son el señor feudal y el vasallo, que son miembros de esta relación, ¿ya? Van a actuar de la siguiente manera. El señor feudal, como es el que tiene tierras, va a otorgar protección al vasallo y le va a entregar una tierra. Le dice, vasallo, tú vas a tener tierras y vas a ser protegido por mí. Cuando haya guerras, hay un pueblo invasor que llegue, yo me voy a encargar de protegerte a través de obviamente un ejército que él tiene, pues no. Mientras que el vasallo le va a jurar fidelidad y siempre va a ayudarlo, va a apoyarlo cuando lo necesite. Cuando incluso en una guerra no sean suficientes los castillos, las murallas que tenga el señor feudal, pero necesita más gente para pelear, el vasallo tiene que buscar esa gente para que pelee en nombre de ese señor feudal. Porque recuerda, el vasallo le va a ser fiel al señor feudal. ¿Ya? Bien, origen del feudalismo. ¿En dónde encontramos el origen de este feudalismo? Es a partir de la desintegración del Imperio Carolingio. Vamos a ver de nuevo ese mapa de la clase anterior. Aquí vemos la desintegración del Imperio Carolingio, ¿se acuerdan, no? En tres partes. Ahora, ¿qué es lo que ocasionó esta división? Ocasionó que cada uno de estos reinos vele por su propia seguridad y ya no le importa el resto, solamente sus propios reinos, ¿no? Ahora, llega un momento entonces que el rey va a sufrir oleadas de invasiones nuevas que van a llegar pues del norte de Europa, los escandinavos, los vikingos, etcétera. Incluso van a haber algunos árabes que van a comenzar a llegar también a Europa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? El rey no tiene la capacidad para poder defender sus tierras, está en peligro. Y como dentro de sus territorios, dentro de sus reinos, hay señores que tienen grandes propiedades de tierras, esos señores, que son los señores feudales, van a apoyar al rey y van a decir, ¿sabes qué? Vamos a apoyar para que no entren a invadir nuestro territorio, pues no. Y ellos mismos, los señores feudales, comienzan a amurallar, a poner castillos, en las ciudades, en los territorios, ¿ya? Y así como que protegen la entrada de los invasores, ¿no? Protegen sus tierras de la entrada de los invasores. Pero aquí va a ocurrir algo muy importante. Como el rey no es el que hace toda esa labor, y son los señores feudales más que nada los que hacen sí esta labor,
entonces la población se va a sentir más segura ante un señor feudal que ante el rey, porque saben que el señor feudal es el que construye castillos, construye murallas, con él se puede mantener protegido, ¿me entiendes? Por eso es que van a acudir ante el señor feudal. Aquí la imagen del rey, que el rey que tenía bastante poder, comienza a caer un poco en desprestigio porque el rey ya no es pues ese gran rey que tenía ejércitos gigantescos que los protegían, no. Ahora son los señores feudales quienes tienen más poder. Por eso que van a haber algunos nobles, alguna gente en la nobleza que va a ir a buscar apoyo en el señor feudal, porque saben que el señor feudal le puede dar tierras, le puede dar protección. Así es como surge el feudalismo, ¿ya? Surge porque esto ocurrió, pues la desintegración del imperio carolingio. ¿Está bien? Ahora, acá dice, ¿no? La desintegración del imperio carolingio, las invasiones bárbaras del siglo V al siglo IX, haciendo que los nobles construyan. ¿Ves? Los nobles. ¿Quiénes estos nobles que construyen? Son los señores feudales. Construyen castillos, construyen fortalezas para proteger sus ciudades. Porque el Estado, o sea, el rey, no podía. No podía. ¿Ves? Entonces acá va a haber un cambio, ¿no? El señor feudal comienza a crecer más en prestigio. Ahora, relación de vasallaje. La relación de vasallaje es esa en la que el vasallo decide formar parte del grupo de vasallos de un señor feudal. Imagínate, yo voy a buscar un señor feudal para que me entregue tierras y protección, voy a buscarlo. Y se hace una ceremonia para que el señor feudal me escoja a mí como vasallo. ¿Ya? Esa es la relación de vasallaje que vamos a ver ahora. La relación de vasallaje, que es toda una ceremonia, va a estar dividida en dos partes. Una, que es el homenaje, y dos, que es la investidura. Normalmente el señor feudal estaba en su castillo. Esa es la época de los grandes castillos, pues en los castillos ahí se encontraban los señores feudales. ¿Ya? Entonces, una persona de la nobleza va a buscar a un señor feudal para ofrecerle su fidelidad. Acá dice, ¿no? El vasallo jura fidelidad a su señor feudal. Y obviamente dentro de la ceremonia también él cuenta las glorias, las hazañas del señor feudal, ¿no? Engrandeciendo su nombre. El señor feudal lo que hace es escuchar obviamente al vasallo cuando éste le rinde pleitesía, ¿no? El vasallo realiza el osculum, que viene a ser un beso en la mejilla al señor. Eso creo que es una tradición, es una costumbre europea, que ustedes han visto que por ejemplo en Italia, por ejemplo, normalmente las personas, así seas varón o mujer, varón o mujer, mujer, igual, el beso es el mismo, es un beso en la mejilla. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, eso significa pues que estabas reconociendo a la otra persona como superior a ti. El vasallo le daba un beso en la mejilla al señor feudal. Entonces así es, ¿no? Eso quedó más adelante como un saludo y eso se repite, por ejemplo, en Italia. Ahí lo hemos visto varias veces, ¿no? El beso en la mejilla a su señor feudal. Y también se va a dar la immixtio manum. ¿Qué es la immixtio manum? Es cuando el vasallo une sus manos con las del señor feudal, porque el vasallo está postrado ante el señor feudal, está postrado así como vemos acá en esta imagen, miren. Ahí está el vasallo sentado, está arrodillado, ¿ya? Y le va a dar el osculum al señor feudal. Ahora, él está arrodillado y como ven, las manos del señor feudal han cogido las manos del vasallo, reconociéndolo entonces como su vasallo. A partir de ahí ya, entonces, se puede decir que el señor feudal está escogiendo a esta persona como su vasallo, le va a brindar protección y más adelante le va a entregar una tierra o un bien cualquiera. Es ahí en donde pasamos a la parte de la investidura. La investidura es aquel acto cuando ahora el señor feudal le va a entregar un feudo al vasallo porque ahora éste le ha rendido fidelidad. Mira, es la entrega simbólica de un bien o feudo por el señor feudal. El feudo, el bien que el señor feudal le va a entregar al vasallo podía ser cualquier cosa, en realidad. Podía ser incluso un título donde diga que él ahora es conde de tal provincia.
O es duque, o es marqués, o incluso le puede entregar un castillo, o le puede entregar un señorío rural completo. Eso podía ser el feudo. Pero en su gran mayoría fueron tierras pues entregadas al señor, a los vasallos. ¿Ya? Entonces esa es la investidura, ¿no? Le inviste de autoridad al vasallo. ¿Ya? Y esa autoridad va a hacer que el vasallo ahora en las tierras que, o sea, las tierras que le ha dado el señor feudal, ahora el vasallo va a encargarse de que esas tierras se trabajen, se produzcan. ¿Y quién nos va a trabajar? Pues los siervos, los villanos, etcétera, ¿no? Villanos me refiero a gente que vivía en la villa, ¿ya? En la otra clase, en la que sigue, ahí vamos a hablar sobre quiénes son los villanos, quiénes son los siervos de la gleba, etcétera. Eso lo vamos a ver, ¿ya? No se preocupen. Y vamos a terminar con esta parte con el espaldarazo. ¿El espaldarazo qué cosa es? Es como una especie de investidura, pero distinta. Porque no se le va a dar a cualquier vasallo, se le va a dar a un guerrero. Se ha visto investiduras del señor feudal o algunas investiduras hechas por el rey mismo, ¿ya? Pero ¿en qué consiste la investidura? Es convertir a un guerrero en caballero, darle una espada elaborada por los herreros del rey o del señor feudal. ¿Está bien? Entonces conviertes a un guerrero en caballero, caballero. Y eso ya significa un rango superior. ¿Está bien? Veamos una imagen para que veas a qué es lo que me refiero. Por ejemplo, bueno, acá esto es, ¿cómo se llama? Lo que habíamos visto, pues, ¿no? El homenaje y después que viene la entrega del feudo al vasallo. Pero acá, vemos el espaldarazo, que normalmente era así, que el espaldarazo era, utilizaban una espada y con la parte plana de la espada le tocabas un hombro le tocabas un hombro al guerrero. Y ahí venían las palabras, ¿no? Desde a partir de ahora te nombro caballero de tal, ¿no? Así. Y se le entregaba obviamente también esa espada. Y ahí se convierte en caballero. Aquí lo que estamos viendo es una representación pictórica de la historia del rey Arturo. ¿Ya? Ustedes pueden ver la historia del rey Arturo, es interesante, ¿ya? Eso tiene que ver con la historia de Inglaterra. Ya sabemos que hay bastantes hechos literarios también ahí, pero bueno, es interesante leerlo. Y esa es una de las representaciones del rey Arturo. ¿Está bien? Cuando se le dio un espaldarazo a él. Bien. Ahora, después, cuando ya se le da el espaldarazo, se puede decir entonces que el guerrero se ha convertido en caballero, recibe una espada y unos golpes en los hombros con ella. Ya está. Así se da entonces el espaldarazo. Bien, hay algo que creo que se me había olvidado un poco decirles. Si ustedes recuerdan que cuando hablamos de la investidura, yo le decía que el señor feudal le entregaba un feudo al vasallo, ¿no? Ya, normalmente ese feudo era representado con tierra en las manos. Por ejemplo, si el señor feudal le iba a entregar una tierra, simbólicamente lo que hacía era agarraba con sus manos, el señor feudal agarraba un poco de tierra, tierra cualquiera, y se le entregaba en las manos al vasallo, haciendo como una simbología que, oye, te estoy entregando la tierra. Y de verdad sí le va a entregar una tierra, pues, ¿no? Así se lleva la investidura. Bien, creo que con esto se puede entender mucho mejor, ¿ya? El tema no ha sido tan largo, ¿ya? Hay bastante texto en el boletín que sería bueno que lo leas, es muy interesante, pero el resumen está acá, ¿no? Es todo lo que te habla ahí, ¿ya? En resumen. Bien, vamos a hacer el libro para que puedas terminar esta parte de la historia. A ver, tenemos entonces la pregunta número 1, ¿ya? ¿De qué páginas? Ah, perdón. Vamos a ir a las páginas número 153 y 154 y 155, ¿ya? 153, 154 y 155. Ahí está. Vamos a ver entonces las primeras preguntas, perdón. Uno dice,
¿Qué tipo de relaciones se establecen en el feudalismo? Allá. Recuerda que en el feudalismo la relación entre vasallo y señor feudal era, uno, una relación política, ya, porque eran miembros de la misma nobleza, el mismo poder, y dos, una relación militar, porque es para la defensa y protección, ¿no? Ahí está, entre los miembros de la nobleza. Esa es la respuesta. Relaciones políticas militares entre los miembros de la nobleza. Dos, dice, ¿cuál es el origen del feudalismo? Ya sabemos que el feudalismo surgió porque cuando se dividió o se desintegró el imperio carolingio, esto provocó que los reyes después pierdan esa, bueno, ese poder que antes tenían, pues, ¿no? Vamos con la 3. Dice, ¿en qué consiste la ceremonia de investidura? Es la entrega simbólica del bien concedido del señor feudal a su vasallo. ¿Se acuerdan, no? La investidura es esa ceremonia donde el señor feudal le entrega en sus manos al vasallo un pedazo de tierra, haciéndole entender de que, oye, te estoy entregando simbólicamente la tierra, ¿no? Ahí está. 4. ¿A quiénes se le considera primus inter pares? Este es un concepto nuevo, ¿ya? Para que ustedes entiendan, miren lo que dice acá. ¿A quiénes se le considera primus inter pares? Ese era un término que se utilizaba para llamarle al rey. Porque si ustedes recuerdan, como el rey ha perdido prestigio y el señor feudal es el que tiene bastante poder y es querido por la población, entonces pues aquí se decía que los reyes no dejan de ser reyes, ¿ya? El rey está ahí, o sea, los señores feudales, si bien tienen poder, crean murallas y todo, no deja de estar el rey, ¿ya? El rey está ahí siempre. La gente sabe que tiene su rey, ¿ya? Por eso que el señor feudal tampoco no quiere que ¿cómo se llama? Que al rey se le deje un poco de lado tampoco y lo consideran a él como uno entre sus iguales. Primus inter pares significa primero entre pares, entre iguales. Entre iguales, ¿está bien? Entonces, a los reyes se les consideraba porque eran considerados así por el señor feudal como sus iguales. Bien, trabajando en clase, dice completa el siguiente esquema. Alta Edad Media en Europa Occidental. Se caracteriza por qué. Vamos a ver, oleada de invasiones. Es cierto, sí, en la Alta Edad Media, en esta época que estamos hablando del feudalismo, van a haber invasiones bárbaras, invasiones germanas, invasiones también de los escandinavos. Por ejemplo, los germanos llegaron en el siglo V, los musulmanes llegarán en el siglo VII y los vikingos en el siglo VIII y siglo IX. Comienzan a invadir Europa poco a poco, pueblos extranjeros. Y esto va a provocar obviamente que los señores feudales tengan más prestigio que el rey, porque ellos son los que amurallan las ciudades. Inseguridad, sí había inseguridad, que generaba relaciones de dependencia personal. Claro, había la necesidad de buscar protección, pues porque como había tantas invasiones, a uno como que le daba ese temor, ¿no? Entonces, necesito protección. Entonces, por eso que estaban los vasallos que buscaban a señores feudales para que le entreguen esa protección. Mira lo que dice aquí. Los señores feudales otorgan protección y los vasallos juran fidelidad. Esa es la relación de dependencia. Ahora, la B dice lectura. Para ello, en el libro sí está la lectura, así que acá está, ¿ves? Normandos, vikingos y húngaros. Vamos a leer este texto pequeño para responder estas preguntas que están acá abajo. Dice, en el siglo IX, Europa fue víctima de nuevas invasiones, es cierto. Desde el norte arribaron los normandos y los vikingos, quienes tras asolar los puertos remontaron hacia el interior del continente. Los vikingos procedentes de Escandinavia aparecieron hacia el año 800 en distintos puntos de Europa. Los reyes carolingios fueron incapaces de defender a sus súbditos. ¿Se acuerdan de esos reyes carolingios? ¿Saben por qué se les llamaba así a los hijos de Ludovico Pío? A Carlos el Calvo, a Luis el Germánico, ¿se acuerdan? Le llaman así porque ellos no dejan de ser de la dinastía carolingia, pues. Ellos son descendientes de Carlos Martel. Entonces, por eso dice, los reyes carolingios, estos, fueron incapaces de defender a sus súbditos, ¿no? Porque ya se había dividido el imperio, era casi imposible. Entonces, los nobles
construyeron castillos y fortalezas. Ahí está, los señores feudales, pues esos nobles señores feudales construyen castillos y fortalezas. Las ciudades volvieron a ser amuralladas y los caminos se tornaron peligrosos. Todos anhelaban protección y esta solo podía ser entregada por los nobles, por los señores feudales, para ser específicos. ¿Ya? Ahí está. Ahora, vamos con las preguntas. Dice, ¿qué pueblos llegaron en el siglo IX? Los normandos, los vikingos y los húngaros, que justo es el título que está ahí arriba. Siguiente, ¿de dónde procedían? Ya, el texto nos dice que proceden del norte de Europa, donde es la zona de Escandinavia, ¿no? Y el tercero, ¿qué hicieron los nobles para protegerse? Ya sabemos, los señores feudales construyeron castillos, fortalezas y amurallaron a las ciudades. ¿Ven? Entonces por eso el señor feudal tuvo bastante poder. 1. Vamos a verificando el aprendizaje, que son las preguntas con alternativa. En la 1 dice, en lo político el feudalismo se caracterizó porque en lo político, si se dan cuenta, el rey no tiene tanto poder. No hay un poder centralizado en la figura del rey, no. Más bien, el poder está en manos de señores feudales. ¿Hay un solo señor feudal? No, hay varios señores feudales. Eso significa que el poder no está centralizado en una sola persona, está descentralizado. Por eso la respuesta de la D, donde dice falta de un poder centralizado, es cierto, no había un poder centralizado. El poder estaba descentralizado porque lo tenían los señores feudales. 2. Dice, ¿el feudalismo se sustenta en qué? La gran propiedad territorial. El señor feudal era considerado de alta clase y de bastante poder porque tenía tierras. Por eso la A dice, la gran propiedad territorial, es cierto. Ese es el poder del feudalismo. 3. No pertenece al feudalismo. El señor feudal sí. El feudo sí, es el bien. El vasallo sí. El siervo de la gleba es el que trabaja las tierras del señor feudal. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. El proletariado no, porque el proletariado es una clase social que va a surgir años después. Entonces el único que no cuadra ahí es la E. 4. Causa de la formación del feudalismo. Claro, obviamente la causa directa de que el feudalismo suceda es la desintegración del Imperio Carolingio. 5. Ceremonia en la cual el señor le entregaba al vasallo algún objeto que simbolizaba el feudo. ¿Se acuerdan? Habían dos ceremonias, el homenaje y la investidura. En el homenaje, el vasallo le rinde pleitesía y le jura fidelidad al señor feudal. Y en la investidura, el señor feudal le entrega de forma simbólica al vasallo un feudo. Es la respuesta entonces la E. Vamos con la 6. Derecho del señor feudal que afectaba a la intimidad de los siervos recién casados. Aquí hay algo interesante y que tú tienes que conocer. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Se dice que el señor feudal tenía algunos ciertos derechos con sus siervos. Los siervos son los que trabajan las tierras, ¿ya? El señor feudal tenía un derecho llamado pernada. ¿Y en qué consiste el derecho de pernada? Les cuento. Se dice que cuando un siervo quería, casarse o ya se había casado con una sierva más, ¿no? Ya eran esposos, digamos, tenían poco tiempo, unos cuantos días. La primera noche de intimidad, el señor feudal la pasaba con la esposa del siervo. Y yo no les estoy diciendo cualquier cosa, eso lo pueden buscar incluso en internet cuando pongan el derecho de pernada del señor feudal. Y eso es lo que pasaba. El señor feudal tenía el derecho de pasar la primera noche con la esposa del siervo, que va a ser su futura esposa o que ya es su esposa, que recién se habían casado. Es una pregunta de examen de admisión de San Marcos en el año 2005. Ese es. 7. La fuerza laboral de las villas o latifundios alrededor del Mediterráneo durante la Baja Edad Media estaba constituido por los
Ahora les digo, esta pregunta de San Marcos dice que ¿quiénes son aquellos que trabajaban las villas? Las villas, pues, son los lugares donde están las tierras del señor feudal. Los latifundios, también se le llama así a las tierras, ¿no? El señor feudal. ¿Quiénes trabajaban las tierras? Les decía, los siervos de la gleba, ¿no? Ahí están, los siervos. Y los esclavos. Los esclavos son la parte más baja de toda la sociedad, ¿ya? Los siervos, eran superiores a los esclavos. Los esclavos simplemente eran aquellos que trabajaban para siempre y no tenían una paga para sus cosas, simplemente les daban de comer. Esos eran los que trabajaban la vida. La A no puede ser, y les voy a decir por qué no puede ser, porque los vasallos no trabajaban, ellos no se ensuciaban las manos, porque los vasallos son nobles. Recuerda, son nobles los vasallos. Han buscado protección ante un señor feudal. Ellos no trabajan la tierra, ellos supervisan el buen trabajo de la tierra. ¿Ya? Eso es. 8. Dice, forma de propiedad que predominó alrededor del Mediterráneo como remanente de la cultura romana durante la Baja Edad Media. Pregunta también de examen de admisión de San Marcos. Esto de la forma de propiedad que dice que estaba alrededor del Mediterráneo en la Baja Edad Media es el feudo, es la tierra, es la propiedad. ¿Ya? Así se le llamaba, feudo. De ahí viene el nombre, pues feudalismo, como hablamos al principio. 9. La denominación primus inter pares, primero entre pares o primero entre iguales. ¿A quién se le llamaba así? Al rey, porque recuerda, si a pesar de que el rey ha perdido el poder, el señor feudal no lo consideraba como alguien inferior. Decía, no, somos primos entre iguales, primeros entre iguales, ahí está. Entonces sería la B. Y el último de todos es contrato establecido entre nobles. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son estos nobles que hacen el contrato? El señor feudal y el vasallo. ¿Cómo se llama eso? La relación de vasallaje, o también llamado contrato de vasallaje. Ahí en ese contrato, un noble cualquiera se vuelve vasallo de un señor feudal. Bien, hasta aquí entonces sería el tema número 5. Es la primera parte del tema de feudalismo. En el segundo tema vamos a ver la sociedad, que es un poco más complejo, ¿ya? Pero hasta aquí entonces sería pues el tema de hoy. Espero que les haya gustado y si necesitan, como les digo, ver otra vez el tema, adelante háganlo. Yo ya los vería en una siguiente clase. Hasta aquí nomás, nos vemos.